Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar, en este caso organizado por ORH con la colaboración de ADP. Gracias por esta multitud de asistentes que nos acompañáis esta mañana, en la que vamos a hablar sobre cómo registrar la jornada de los trabajadores para cumplir con la nueva normativa. Como sabéis, el próximo 12 de mayo todas las empresas van a estar obligadas a registrar diariamente la jornada de los trabajadores y, bueno, si no lo hacen, pues pueden enfrentarse a multas incluso. Daros las gracias nuevamente, recordaros que a lo largo del webinar podéis ir haciendo vuestras preguntas en el apartado de cuestiones y que al final intentaremos contestar al mayor número posible. Sin más, para hablar sobre los detalles, el alcance, las posibles consecuencias para las empresas por el incumplimiento de esta normativa, contamos esta mañana con varios expertos y para ayudarme a presentaros voy a dar paso a Enrique Escún, él es Sales Manager Spain and Portugal de ADP. Enrique, muy buenos días. Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos y una vez más, bienvenidos al webinar Cómo registrar la jornada laboral de los empleados para cumplir con la nueva normativa. Me presento rápidamente, yo soy Enrique Escuín, Sales Manager de ADP Iberia. Como sabéis, ADP Iberia cubre España y Portugal. Y hoy contamos con Marina de Castro y Ángela Toro. Marina y Ángela son socias y abogadas laboralistas en Mayo Legal y están con nosotros por abordar el aspecto más legal del nuevo decreto ley. También contamos con Cristina Castro, Business Consultant en ADP, y con José García, que es nuestro director de I+D y Desarrollo. Será Cristina quien nos va a explicar la solución que ADP pone a vuestra disposición para cumplir con este nuevo requisito. La solución es ADP Control. Muy rápidamente os voy a presentar quién es ADP para que nos podáis ubicar. ADP es un proveedor global de soluciones de capital humano, HCM. Sé que muchos de vosotros rápidamente nos ubicáis en la parte de nómina. Os vais a dar cuenta que aparte de la nómina, que es el gran expertise que tiene ADP, hacemos muchos más temas para poder ayudaros en vuestras necesidades. En esta diapositiva sí que me quiero centrar en la vertiente global que tenemos. Recordad que todo lo que os vamos a explicar durante el día de hoy a nivel de capacidades, tenemos capacidad de hacerlo en 140 países, tenemos 740.000 clientes a nivel global, somos 58.000 empleados, de los cuales 600 están en España, y hoy por hoy manejamos 40 millones de nómina a nivel global. Por lo tanto, aunque hoy nos vayamos a centrar en la solución de ADP Control, tenernos en cuenta si en un momento dado tenéis algún tipo de necesidad, bien en España o en Portugal, o casi que en cualquier país del mundo. En esta diapositiva os quiero mostrar el alcance de servicio de ADP. Os la quiero mostrar primero para que podáis de alguna manera ubicar dónde se encuentra ADP Control dentro de del portfolio de servicios, pero también para que podáis ubicar a ADP Iberia y sepáis todo aquello que podemos hacer por vosotros. Si veis el abanico, empiezo a mano izquierda, abajo, donde pone ADP Payroll Cloud. Esta es la parte de nómina. Sabéis bien que ADP tiene un gran expertise en nómina y podemos dar el servicio en dos vertientes. Una, poniendo nuestra herramienta a vuestra disposición, nuestra herramienta de nómina, para que podáis hacer todo lo referente a la nómina y la administración de personal. Es la misma herramienta que ADP utiliza para hacer nómina a sus clientes. Por lo tanto, el segundo nivel de servicio que tenemos es la externalización de nómina. Por lo tanto, podéis venir a ADP bien para pedirnos nuestra plataforma de nómina o bien para pedirnos que os hagamos toda la nómina y toda la administración de personal. Y vuelvo a incidir en lo anterior. Esto mismo que podemos hacer en España y Portugal, lo podemos hacer hoy por hoy en 140 países. Esta es nuestra puerta de entrada. Siempre que un cliente trabaja con ADP, entramos por aquí. Esto nos permite tener vuestra base de datos de cliente, nos permite saber cómo estáis funcionando y a partir de ahí os damos una solución integrada en los diferentes servicios que os voy a comentar ahora mismo. El siguiente punto importante es la gestión de talento, que hoy por hoy todas las empresas están muy centradas en ella. Dentro del portfolio de servicios de ADP incluimos la selección y el portal de carreras, selección, la gestión de la formación, el módulo de formación, evaluación de desempeño y gestión de talento. El siguiente apartado que tenemos es el ADP Time Cloud. Ahí ya veis la solución que, después de ver el aspecto legal, os vamos a presentar, que es ADP Control. Es una herramienta muy sencilla, pero a la vez muy potente, que sí que os va a dar la tranquilidad de estar cumpliendo con la nueva normativa.
Pero para aquellos clientes que se encuentren en entornos más complejos, entornos productivos, donde tengáis que estar haciendo la planificación de turnos, etcétera, contamos con herramientas incluso más potentes como ADP Time. El siguiente punto importante, ADP Flex, la retribución flexible, otro servicio que también podemos poner a vuestra disposición. Y el último punto que tenemos en el abanico es el ADP Data Cloud, es el archivo digital y el generador de informes. Este archivo digital y generador de informes, al final lo que hace es que en función de los servicios que vais contratando tendréis más información. Si es nómina, pues tendréis información en el archivo digital e informes sobre nómina. Si es nómina, selección, formación y desarrollo, todo este archivo digital se va nutriendo de todos esos servicios que os damos. Y por último, si miráis a mano izquierda abajo, tenemos el ADP Core HR. El ADP Core HR es un módulo pensado para la gestión diaria de los empleados. Es como un superportal del empleado, ¿vale? Es una versión muy avanzada. ¿Qué es lo que os permite hacer? Por un lado, el empleado entrando en este módulo, por supuesto, tendría acceso a los recibos de nómina, certificados de retenciones, pero también es una manera muy gráfica, muy visual, para que el empleado pueda ver cómo va evolucionando su salario mes a mes. Además de eso, el empleado puede ver su información, puede cambiar cierto tipo de información, por ejemplo, la cuenta de banco, o en un momento dado, si cambia de dirección postal, poner la nueva dirección. Incluye la gestión de vacaciones y ausencias, y más a más también aglutina otro tipo de servicios para el día a día, bueno, que Recursos Humanos tiene que gestionar con todo el personal, como puede ser la gestión de nota de gastos, la gestión de proceso de onboarding para nuevo empleado. Esto es importante porque un nuevo empleado que entra en la organización no conoce a nadie, pero sí que va a necesitar tener todas las herramientas, acceso a carpetas, tener el ordenador totalmente puesto, el móvil, y muchas veces en las empresas esto supone trabajar en diferentes departamentos para que ese empleado se ponga a ser productivo lo antes posible. Pues esta funcionalidad dentro de la ADP Core HR lo que os permite es que diferentes departamentos trabajen como uno para que esta primera sensación que tiene un empleado nuevo pues sea lo más liviana y lo más rápida posible. Además de esto, también nos permite trabajar con la gestión de la organización, todo lo que tiene que ver con los organigramas, y para aquellos clientes que lo precisen también incluye la gestión de flota de vehículos. Dicho esto, ya podéis ver, bueno, pues todo lo que ADP puede hacer por vosotros. Por favor, recordar que siempre la puerta de entrada está donde tenemos el mayor expertise, es en la parte de nómina. Pero bueno, con esto yo creo que sí que os hacéis una gran idea de quién es ADP. Y con esto os dejo con Marina para que entre ya en la parte que tiene que ver más con el nuevo Real Decreto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me presento de nuevo. Mi nombre es Marina de Castro, abogada laboralista en Mayo Legal, y junto con mi compañera Ángela Toro, que es la socia principal del Departamento Laboral en Madrid, vamos a proceder a explicaros tanto los antecedentes como las implicaciones de la publicación del Real Decreto Ley 8/2019. Comenzamos con la regulación legal básica anterior. Creo que es importante, ya que la publicación del Real Decreto ha armado cierto revuelo y parece que, bueno, que nos hemos olvidado todos un poco de que anteriormente a la publicación de este Real Decreto había obligaciones de registro de jornada. ¿A quién afectaba? A los trabajadores a tiempo parcial. Se debía registrar diariamente la jornada de estos trabajadores y entregarles un resumen de la misma con la nómina. También existía la obligación de registrar las horas extraordinarias de todos los trabajadores, es decir, los de tiempo completo y los de tiempo parcial. Esta obligación venía complementada con una complementaria que era informar a los representantes de los trabajadores sobre la realización de estas horas extraordinarias y su forma de compensación, es decir, con descanso o económica. Bueno, como todos sabéis, el tema del registro de la jornada diaria lleva estando en la actualidad legislativa aproximadamente desde el año 2015. ¿Por qué? En el año 2015, la Audiencia Nacional, en fechas muy próximas, publica dos sentencias relativas al sector de la banca, que ambas determinan la obligación de registrar diariamente la jornada de los trabajadores. ¿Por qué? El razonamiento de la Audiencia Nacional era el siguiente: si el empresario tiene la obligación de registrar las horas extraordinarias, es por un motivo de seguridad jurídica, es imposible determinar si se realizan o no si no complementamos el registro de horas extraordinarias con el registro de la jornada total. ¿Por qué? Pues porque, bueno, todos sabemos que aunque existía la obligación de registrar las horas extraordinarias, muy raramente se hacía. ¿Qué problemas originaba esto? Pues un problema de control en relación a la inspección de trabajo, y sobre todo un problema de seguridad jurídica, tanto para la persona que la realiza como para la empresa.
A raíz de estas sentencias de la Audiencia Nacional, la Inspección de Trabajo publica una instrucción. También es muy típico, ocurre muchas veces, que hay una actualización de la jurisprudencia o en este caso de la doctrina judicial, la Inspección de Trabajo a rebufo toma el mando y publica una instrucción. En esta instrucción, que generó multitud de consultas en los despachos de abogados, se establecía que se iba a intensificar el control de la jornada de trabajo y entre líneas se podía leer la obligación de tener un registro. Se genera mucha incertidumbre, inseguridad jurídica, empiezan a llegar consultas, oye, hay que registrar la jornada, no hay que hacerlo, ¿cómo se hace? Hasta que en el año 2017 el Tribunal Supremo revoca las sentencias de la Audiencia Nacional y establece que no, que si tomamos literalmente la ley, es decir, el artículo 35 del Estatuto, la obligación se limita a registrar las horas extraordinarias. Por lo tanto, no hay obligación de registrar la jornada diaria de todos los trabajadores, a excepción, por supuesto, de los trabajadores a tiempo parcial y de aquellos que pertenecen a sectores especiales. Eso sí, al tener una lectura completa de las sentencias del Tribunal Supremo, en las mismas se puede leer que se invita al legislador a efectivamente regular este tema y establecer la obligación de registrar la jornada de todos los trabajadores. Hay una nueva instrucción de la Inspección de Trabajo, el cambio de jurisprudencia da lugar a una nueva instrucción en la que se revoca, digamos, o cambian de parecer respecto a la instrucción dada en el año 2016. Y este tema parece que queda en el olvido hasta que el 23 de enero del 2018 la Audiencia Nacional, no contenta con que el Tribunal Supremo les quitase la razón, plantea al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea una consulta. Bueno, en realidad son tres, pero se puede resumir en que se pregunta si la redacción actual del Estatuto de los Trabajadores cumple con la Directiva 2003/88 en materia de tiempo de trabajo. Los argumentos de esta consulta, que es pública, son muy parecidos a los de las sentencias del año 2016. Es decir, si únicamente existe una obligación de registrar las horas extraordinarias, ¿cómo controlamos que se cumplan el resto de normas en materia de tiempo de trabajo y descanso? El 31 de enero del año 2019 se publican las conclusiones del abogado general de la Unión Europea y, en resumen, establecen que efectivamente en la redacción actual del Estatuto de los Trabajadores debería ser modificada porque no garantiza el cumplimiento de la normativa europea en materia de tiempo de trabajo. Se establecen dos excepciones. Los trabajadores que hayan aceptado expresamente la realización de horas extraordinarias y colectivos específicos cuyas características hacen muy complicado la control del tiempo de trabajo. Se nombra a los trabajadores ferroviarios, a los trabajadores de la Marina y a los trabajadores móviles. En este contexto nos encontramos con la sorpresiva pero importante publicación del Real Decreto 8/2019, cuyo artículo 10 impacta directamente en este aspecto. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que se trata de una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Como sabéis, en España las relaciones laborales se regulan a tres niveles. La más básica y más general, de ahí todas las dudas que esto está generando, que es el Estatuto de los Trabajadores. Después estarían los convenios colectivos y los contratos de trabajo. Entonces, el cambio del estatuto hay que entenderlo teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la dinámica de las relaciones laborales. Se regula en términos muy generales, genera muchas dudas, pero es normal, ya que la regulación más específica dependerá de convenios colectivos y de pactos de empresa. Entrando ya plenamente en materia, la nueva obligación exige a las empresas garantizar el registro diario de la jornada de trabajo y, en cualquier caso, incluir el inicio y la finalización de la jornada de cada persona. Esto sin perjuicio de la flexibilidad que cada empresa tenga o que cada empresa aplique por convenio. Se invita a la negociación colectiva, a desarrollar normas y procedimientos específicos adaptados a cada sector. Se establece un periodo de conservación de dichos archivos durante 4 años. El plazo es lógico porque coincide con la prescripción de obligaciones de seguridad social y todos sabemos que la jornada y las horas extra inciden en cotización. Y se establece la posibilidad de consulta de los trabajadores, de sus representantes, es decir, tanto representantes unitarios, delegados de personal y comité de empresa, como sindicales,
y de la Inspección de Trabajo. Asimismo, se reforma la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, considerando la ausencia de registro de horas como una infracción muy grave que pueda acarrear una sanción de entre 626 y 6.125 euros. La entrada en vigor de la normativa es el 12 de mayo. Y bueno, respecto a esto, un apunte también, ya que ayer en el Boletín Oficial del Estado se publicó la convalidación de este Real Decreto. O sea, estaba publicado desde hace meses, pero no se había publicado aún el acuerdo de convalidación y bueno, que sepáis que todos que está en el BOE de ayer. Bueno, con esta regulación, ¿qué puntos, qué claves debemos garantizar para cumplir legalmente con la nueva obligación legal? En principio, el sistema es de libre elección para la empresa, pero debe incluir el horario de inicio y de finalización de la jornada, garantizando la fiabilidad e invariabilidad de los datos. Esto también ha generado muchas dudas. En principio, un sistema es fiable e invariable cuando la persona interesada, es decir, el trabajador, puede o validar sus datos diariamente o acceder o incluso introducirlos directamente. Es decir, se debe garantizar el acceso a los trabajadores y que ese acceso se haga en condiciones de seguridad. Asimismo, los representantes de los trabajadores o la Inspección de Trabajo deben poder acceder. Requisito importante, que el sistema garantice o posibilite sacar una copia de forma inmediata o casi inmediata en caso de que algunos de los sujetos autorizados lo requieran. El sistema es independiente del calendario laboral, de los cuadrantes de trabajo y añado que también es independiente de los sistemas de horas. Es decir, muchas compañías nos han preguntado si se puede utilizar un sistema de cargar horas por cliente, por ejemplo, para suplir la obligación de registrar la jornada. No, se puede adaptar, pero en principio son sistemas independientes. Debe cumplir la normativa en materia de protección de datos y respetar la intimidad de los trabajadores, y los registros anteriores, es decir, el de horas extra y el de los trabajadores a tiempo parcial, se mantienen. Por lo tanto, existen dos posibilidades: o conservarlos tal cual los tengáis actualmente o integrarlos de alguna manera en el nuevo sistema para hacerlo más útil a efectos organizativos. Con esto finaliza la primera parte, después abriremos un turno de preguntas de las implicaciones jurídicas. La primera de las preguntas es con la flexibilidad actual que hay en entrada, salida, teletrabajo, trabajar desde casa, coworkings, entre semana, fuera de la jornada. ¿Cómo se puede combinar el registro de jornada presencial con estas otras múltiples opciones espaciotemporales? Bien, si os parece esta pregunta la contesto yo. Soy Ángela Toro, soy la socia responsable laboral de Mayo Legal. En principio, tenemos el marco que determina el Estatuto de los Trabajadores, que es una redacción muy escueta. Entonces, por ahora, lo único que establece la ley es que tenemos que tener un registro diario y que ese registro diario incluya el horario concreto de inicio y finalización de la jornada. Esto no es, lo del registro sí, pero lo del el cómputo del tiempo de trabajo desde inicio a final de la jornada o al inicio y final de la jornada diaria no es nuevo, porque ya aparecía en el artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, se puede compatibilizar siempre que se haga mediante aquellos medios que permitan recoger esa irregularidad. Es muy importante señalar que el hecho de que se haya introducido este artículo no supone en ninguna medida y en ningún caso que se acabe con la flexibilidad o que se acabe con el teletrabajo u otras medidas que fomentan el facilitar las formas de trabajo a los empleados. De hecho, se incardina dentro del artículo 34, que tiene que ver con el tiempo de trabajo, pero se mantienen en vigor y se respetan, obviamente, todo el resto del articulado que permite la flexibilidad
en el tiempo de trabajo, con lo cual es totalmente compatible. Muchas gracias, Ángela, y bienvenida también. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se acredita la distribución irregular de la jornada ante una inspección de trabajo? Bien, lamentablemente nos tenemos que volver al escueto párrafo, a los escuetos 2 párrafos que tenemos porque no hay nada más. Ahora mismo es lo que tenemos, con lo cual hoy por hoy no hay una redacción, no hay un desarrollo amplio de cómo tendría que ser aquello que mostremos a la inspección de trabajo. Yo creo que debemos de volver al artículo y tener un sistema de recogida o un sistema de registro en el que conste exactamente lo que dice en este apartado, que es que haya un registro diario y que el registro diario comprenda la jornada y el horario, y que ese horario implique el inicio y la finalización de la misma. ¿Cómo? ¿De qué manera? Todavía no está desarrollado, por lo cual ahora mismo y hasta que haya un desarrollo de la norma o que lo especifique, podría ser cualquier manera válida que reúna estos requisitos. Ángela, creo que has ido recibiendo tú también preguntas. Si quieres seguir con las que tienes tú encima de la mesa, por favor. Sí, yo tenía algunas preguntas más que había recibido. Por ejemplo, preguntan si es aplicable a todos los trabajadores o si va a haber excepciones. Y aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, cuál es el perímetro del Estatuto de los Trabajadores, y eso afecta a todos los trabajadores con una relación laboral ordinaria, es decir, en un principio quedaría excluido todas las relaciones especiales y en segundo lugar hay que tener en cuenta que no hay ninguna excepción. Si bien en el futuro puede haber excepciones porque en la redacción por parte del abogado de la Comunidad Europea ya se especificaba que quedaban excluidos algunos sectores como trabajadores ferroviarios, trabajadores de la marina mercante e incluso preveía otra posibilidad que era aquellos que hubieran accesado expresamente horas extraordinarias, pero con esto hay que ser cautos. En España esto todavía no está desarrollado, con lo cual estarían obligados, habría que incluir a todos los trabajadores que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. En segundo lugar, bueno, una muy relacionada con lo que tú has dicho, que yo creo que queda ya contestada, si era compatible con el teletrabajo o con la flexibilidad. En tercer lugar, también preguntaban cuál sería la multa si no se implementa antes del 12 de mayo. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que tener un poco de tranquilidad porque normalmente la inspección de trabajo suele dejar cierto margen para que las empresas se vayan adaptando. Dicho esto, efectivamente hay que empezar a tomar las medidas adecuadas para tener este registro. Es decir, yo no creo que el día 13, el día 14 se ponga la inspección a pedirlo, pero sí poco a poco irá pidiéndolo cada vez más, probablemente en función de los sectores en los que por estadística considere que tiene un mayor número de horas extras. ¿Cuál puede ser la sanción? Se prevé una sanción de 625 a 6.250 euros en caso de que no se transgredan las normas en cuanto al registro de jornada. Y por otro lado hay que tener en cuenta que no solo esto, sino que puede tener un impacto en el caso de que se estén realizando horas extras. Esto no tiene nada que ver con que se registre o no, pero sí son cosas que están muy relacionadas. En este caso, la multa sería de 6.251 euros a 187.515 euros y tendríamos que ver si tiene un impacto sobre prestaciones por haber una diferencia en la base de cotización que se tome para cada prestación. Luego hay otra pregunta que nos tiene a todos un poco inquietos, y es ¿qué ocurre si hay un cambio de gobierno? Efectivamente,
Pues estamos en el momento que estamos pendientes de elecciones y, por tanto, puede mantenerse el mismo gobierno o puede cambiar. En el caso de que se mantenga el mismo gobierno, lo que podemos pensar es que terminará de desarrollar esta ley. Es decir, con la inclusión y la modificación prevista en el artículo 34, con estos dos puntos, el 7 y el 9, lo que hace es adaptarse e intentar cumplir con la normativa europea. Pero lo normal y lo que se prevé es que este párrafo tenga un mayor desarrollo en el que solucione todas estas inquietudes que estamos teniendo ahora sobre cómo registrar el tiempo de trabajo en situaciones muy particulares, no ya por las diferencias de jornada, sino también por puestos de trabajo específicos e incluso empresas que tengan unas dinámicas muy excepcionales. Hemos dicho que a nivel de directiva ya se ve que hay algunas excepciones, tenemos que ver cómo se desarrolla. En el caso de que no se mantenga el gobierno actual, creo que hay que tener en cuenta que la reforma del año 2012 se hizo intentando aportar flexibilidad y poniendo el foco en lo que fundamentalmente en la actividad productiva, y es probable que el desarrollo que tenga o que no tenga desarrollo, que el desarrollo que tenga sea muy limitado, con lo cual hay que estar un poco pendientes y ver qué pasa, pero estos pueden ser los dos caminos a seguir. También se pregunta si puede haber un pacto de empresas, si es obligatorio, si es conveniente. Pues bien, aquí de nuevo hay que volver a la letra del artículo, que en el segundo párrafo establece que mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa, o en su caso o en su defecto decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará el registro de jornada. ¿Qué significa esto? Pues que, como en supuestos anteriores, el Estatuto de los Trabajadores o el legislador ha querido que nos sentemos con la parte social para hablar sobre las nuevas medidas que se plantean en la empresa. Aquí plantea la posibilidad de que se haga por convenio colectivo, que se haga por acuerdo colectivo, pero también quiere poner un límite a esta situación, y es que, al igual que pasa en otras situaciones, como pueden ser las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, lo que permite el legislador es que hace un final que dice o en su defecto decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa. ¿Qué significa esto? Que si no conseguimos ponernos de acuerdo con la acreditación del periodo de consulta y la aplicación de la medida, el redactado de la ley está dando por bueno la aplicación del registro. Y estas son las preguntas que yo había recibido. Muchas gracias, Ángela. Ahora, José, si le gustaría responder a una de las primeras preguntas que habéis hecho, pero dando más punto de vista técnico sobre la aplicación. Sí, hola, buenos días a todos. Quería comentaros un poco la primera pregunta que se ha hecho respecto a la flexibilidad, teletrabajo. Bueno, se ha dado una respuesta más desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico de la herramienta. Comentaros que es una aplicación web, con lo cual el clock in, clock out se puede hacer desde un PC, desde una tablet, desde un móvil, con lo cual permite en cualquier momento registrar los marcajes trabajando desde casa, trabajando desde la oficina o de cualquier punto. Adicionalmente, te da flexibilidad para poder manualmente registrar esas excepciones, como ir a ver un cliente, se pueden añadir tipos de marcajes diferentes y demás, con lo cual con el clock in, clock out, digamos, lo que hace es cubrir la parte de entrada y salida del trabajo, pero te da opciones para poder registrar registros adicionales y ser flexibles o informar esa flexibilidad. Finalmente, el sistema lo que hace simplemente es proponerte o informarte en función del calendario que tienes empleado cuál es la jornada teórica en función del calendario y en función de su porcentaje de jornada que tiene informado en nómina. Eso no quiere decir que tú, como empleado, pues si tienes un calendario que trabajas de lunes a viernes, excepcionalmente vayas a trabajar un sábado, el sistema te deja marcar un sábado, no te dice, no obliga, digamos, a seguir el calendario prefijado con anterioridad. Simplemente lo que hace es
registrar esos registros que, perdón la redundancia, que hace el empleado, y a partir de ahí hacer un cálculo para saber si estás cumpliendo con la jornada teórica o no. Simplemente esto. Pues muchísimas gracias. Desde ORH queremos agradecer a todo el equipo de ADP, también a Ángela, a Marina, a todos los asistentes por acompañarnos esta mañana. Y como comentabais, si hay cualquier tipo de duda, ahí están los canales de ADP para resolver y para arrojar un poco más de luz a este tema. Muchas gracias a todos y buenos días.